Antes de comenzar el top y que me queme en la casa, quiero aclarar dos cosas. La primera es que si bien es un top 5 de los peores procesadores del 2020, ninguno de los de la lista es malo. En este top se evalúa principalmente su posición respecto a la competencia, su rentabilidad y si hay mejores opciones. Cualquiera de los procesadores que compren en este top les va a dar una muy buena experiencia de usuario, pero por ese precio creo yo que hay cosas mejores, o que simplemente el procesador no tiene sentido en el mercado. La segunda cosa que les quiero decir es que hago un poco de trampa, porque los Ryzen 3000 son del 2019 y no del 2020. Pero son la generación vigente a día de hoy. Tampoco voy a incluir procesadores OEM o preensamblados, ya que el top se basa en procesadores que la gente puede elegir, que la gente puede comprar. Así que sin dar más vueltas, comienzo el top 5 peores procesadores del 2020. Is this beautiful or what? Para el puesto 5 tengo que hablarles de un caso muy especial. En la generación pasada tuvimos dos reyes del gaming low cost, que fueron el 2200G y el 2400G. Ambos procesadores, por un precio incluso menor al de una tarjeta gráfica low cost de ese tiempo, obtenían un rendimiento muy similar, incluso equiparándose a la GT 1030. La mejor parte de esto es que, aparte de la Vega 8 y la Vega 11 respectivamente, incluían obviamente el procesador, los cuales los hacía una opción directamente imbatible en el segmento low cost. Ya para el 2019 había muchas expectativas de las nuevas APU. La gente no sabía si iba a tener 80 núcleos, si el rendimiento iba a ser mejor que una PC de la NASA, que si venía un nuevo APU con 6 núcleos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que recibimos fue, bueno, un refrito, una AMD por así decirlo. Nada de lo que esperábamos sucedió. Vino el 3200G y 3400G. ¿Qué novedades tenían estos procesadores? Absolutamente nada. Valían exactamente lo mismo que el 2200 y el 2400, sin ninguna mejora aparente, ya que no solamente eran procesadores con el mismo rendimiento, sino que tenían la misma cantidad de núcleos, la misma cantidad de hilo y la misma arquitectura. Son los únicos de su generación que no vinieron a 7 nanómetros y con Zen 2. En cambio tenían los 12 nanómetros de la generación pasada y Zen Plus. Is this beautiful or what? En esta generación no faltaron los que lloraban por los 14 nanómetros plus que ya lleva Intel hace tanto tiempo y que ahora volvió a incluir en Comet Day. La gente empezó a decir por todos lados que Intel era una nueva fábrica de refrito. Algo de razón tienen, pero son productos buenos. Esta décima generación tuvo como baluarte a su i9 10900, que es un auténtico monstruo del mononúcleo con sus 5.3 GHz. Pero bueno, este no es el caso de un procesador de gama alta. Venimos a hablar del i3 10320, uno de los pocos procesadores de esta generación que no vale la pena comprar. El precio de este procesador está alrededor de los $150, lo que se equipara a procesadores como el i5 9400F, que también vale $150. El i3 9400 base, si se necesita la HD Graphics, vale prácticamente lo mismo. Y si se quiere una opción más económica para ahorrar dinero, está el i3 9100F a mitad de precio. La peor parte viene cuando alguien no necesita la tarjeta integrada y puede optar por un procesador que prescinda de ella. Este es el caso del 10400F, que vale prácticamente lo mismo, lo que hace que este i3 10320 no sea para nada atractivo. Por prácticamente el mismo precio uno se puede llevar 2 núcleos y 4 hilos más. Puesto 4 y bien merecido para el i3 10320. Is this beautiful or what? Seguimos con Comet Lake y a este punto yo les tengo que jurar que no soy fanboy de AMD. Un procesador bueno, pero que nuevamente tiene una versión K que es bastante más barata y atractiva. Dudo mucho que alguien con un procesador de $262 necesite la HD Graphics, por lo que la versión K es sin duda la mejor en este rango de precio. También hay que hacer mención que sacrificando un poquito de rendimiento se puede ahorrar mucho dinero, porque entre su propia generación está el i5 10400F,
Y entre ese y el 10600 hay $110 de diferencia, con los que se puede invertir en otras cosas como comprar una tarjeta gráfica dedicada. El problema más grande que yo le veo a este procesador, sinceramente, es que por el mismo dinero se puede llevar un 3700X completamente nuevo. Puesto 3 para el 10600, un precio demasiado elevado para un procesador que no vale la pena. Is this beautiful or what? En el puesto 2 está el último Intel, y no me voy a extender demasiado. $83 por un Pentium es una pérdida de dinero. Hay procesadores tanto Ryzen como Intel que valen mucho más la pena por este rango de precio. Si no se necesita la HD Graphic, podés ir por el i3 9100F, que es un auténtico baluarte del precio-rendimiento. Y si necesitas una integrada, siempre puedes contar con los procesadores que dije antes en el puesto 5, el 3200G y 3400G, que van a dar un rendimiento muy superior. Sin dar más vueltas, 2 núcleos, 4 hilos por $83 en 2020 no vale nada la pena. Is this beautiful or what? Como opción de honor o deshonrosa, como ustedes quieran decirle, tenemos al i7 10700, que le pasa exactamente lo mismo que el 10600, pero peor. Es un procesador mucho más caro, dudo que alguien use una integrada con un procesador de este precio, y tiene una versión K que es sin duda más atractiva. Y luego también está el 3700X, que es un auténtico asesino en este top, y hay una diferencia de precio por más de $100, lo que es una completa locura. Después tenemos a todos los Pentium de esta generación que, como les digo, por la cantidad de núcleos y hilos que tienen, el rendimiento que dan al precio que dan, no vale la pena. Incluso estamos acostumbrados a que las placas madres de hoy en día tengan precios muy parecidos a los de los procesadores, por lo que tener un procesador tan barato cuando el precio base de una placa madre es tan alto hace que no haya un verdadero equilibrio de precio. Simplemente sería tirar tu plata. Pero sin duda lo que termina de ejecutar a los Pentium de esta generación es la presencia de los 3 procesadores que dije antes, el 9100, el 2200 y el 2400, o 3200 o 3400, que son exactamente lo mismo. Tanto los APU de Ryzen como el 9100 dan mucho más rendimiento. Estamos hablando del doble o triple de rendimiento por menos costo, así que es absurdo comprarse un Pentium. Is this beautiful or what? Para entender el puesto 1 hay que ponerse en contexto. Estamos hablando de la Computex 2019 y AMD le da a Intel la humillada de su vida. Según tiendas alemanas, 9 de cada 10 personas compraban AMD y no es para menos. Su precio bajo y su rendimiento excepcional lo pusieron como el líder indiscutido en procesadores de la gama doméstica. AMD se volvió el rey del multinúcleo y Lisa Su, nuestra suprema diosa y waifu definitiva. Antes de la presentación se estaba hablando un montón de un supuesto procesador con 16 núcleos, 32 hilos en la gama doméstica, lo cual era una locura para esa época. Y que bueno, se decía que iba a haber un Ryzen de 8, de 12 y de 16 núcleos. El Ryzen de 16 núcleos no llegó hasta varios días después, cuando AMD lo liberó en su página oficial. Sin embargo, estuvo ausente de la Computex. El problema en este top es un procesador que está en el medio, y no hablo del 3900, hablo del 3800X. ¿Cuál es el problema con este procesador? El 3800 tiene 8 núcleos, 16 hilos, exactamente como el 3700, que ya le dije que era un auténtico asesino en este top. Tenía un precio superior de salida de $80, da un rendimiento completamente parecido. Tenía 8 núcleos, 16 hilos como el 3700, y la peor parte es que sus frecuencias apenas eran más altas, pero aumentaba mucho el TDP, lo que quiere decir que aparentemente todo lo que hizo AMD fue hacerle una especie de overclock al procesador o algo por el estilo, como se hace en las tarjetas gráficas que te dicen versión OC y ya está. Todo eso da a entender que
El 3800 es simplemente una versión pulida del 3700. Existiendo el 3700, no hay necesidad de comprarse un 3800. Y para colmo, si tenés los $400, cruzando la calle hay mejores opciones en Intel. Este es un procesador que su problema es que no tiene lugar en el mercado, que no tiene sentido y que si estabas viendo en ese momento, lo más probable es que el streamer de turno diga que no entiende por qué lanzaron ese procesador, o sea, no tiene lugar en el mercado. Fue como una mancha en toda esa conferencia de AMD, que bueno, aminoró esa paliza auténtica que le dio Intel, de la cual no se puede recuperar a día de hoy. Bueno, esto es todo por el video y antes de despedirme me gustaría preguntarle para ustedes, ¿cuál es el peor procesador de 2020? Me gustaría que lo dejen en comentarios o a la noche se lo va a violar un bombero.